Retomamos el tema Nisman. Tenemos acá al doctor Romero Victorica con nosotros, que nos va a contar las preguntas que todos nos hacemos sobre el expediente. Pero en principio yo quería marcar 3 o 4 cosas de la causa que a 2 años las vuelvo a decir porque resultan increíbles. En principio, lo único que está determinado hasta ahora es que Nisman murió a causa de su denuncia y de su trabajo, pero no está determinado judicialmente si se suicidó o lo mataron todavía. Hay una pericia que la pólvora en su mano no estaba y hicieron pericias con esa misma arma, con otras personas, y la pólvora sí aparecía. Y después tenemos esta enorme ventana de tiempo donde hubo primero, digamos, no sabemos quién estuvo en la escena de la muerte, y después que hubo un montón de gente en la escena de la muerte que generó una denuncia por encubrimiento. Y después hay un peritaje que te queremos preguntar sobre esto, que está en marcha, del doctor Tayano, que es el nuevo fiscal federal de la causa, que asumió el año pasado cuando la Corte le desvió la causa, directamente la confirmó en la Justicia Federal, donde se están analizando 56.000 teléfonos. ¿Esto es así? No tan así. A ver, empecemos por el principio. Sí. En la actualidad está esta pericia sobre los teléfonos. La idea originaria era empezar por los llamados telefónicos entre Lagomersino y Nisman. Es decir, hacer un embudo al revés. Porque si no, teléfonos encendidos en Le Parc, en ese fin de semana hay 56.000. Pero también está el que pasa con Roller hablando por teléfono. Entonces, los que importan son los que nos interesan en orden a la investigación. Entonces, era preferible hacer el embudo al revés y empezar de menor a mayor. A ver, si no, es imposible de seguir. Después, el juez Ercolini pidió también que se incluyan, básicamente, de todas aquellas personas que fueron imputadas por Nisman en su denuncia. Claro. Es decir, la presidenta Andrés Larroque, Delía, Esteche, Yusuf Khalil, Timerman. Exactamente. Y quiero aclarar algo que es importante para cerrar en concordancia con lo que dijo el perito informático que estuvo recién, que es algo que dijo el perito de la querella, pero ustedes saben perfectamente bien que el informe informático, la pericia informática fue hecha por unanimidad, a excepción de alguna disidencia menor del propuesto por Lagomersino, en el sentido de que el teléfono de Nisman es borrado a través de un método que se llama borrado seguro, que es el que no podemos hacer nosotros. Nosotros podemos eliminar nuestras llamadas por teléfono. De hecho, me consta, estuve en tu declaración, Nicolás, y estuve también en las declaraciones de la diputada Alonso, la diputada Bullrich, el diputado Wolf, funcionarios judiciales que se comunicaron con él, como el fiscal Stornelli, integrantes de la comunidad y otros, colaboradores, la doctora Soledad Castro, que era su mano derecha, custodias, que también lo llamaron. De esos teléfonos, como él bien dijo, desde el 19 para atrás no hay nada. Como si el teléfono hubiese nacido ese día. Lo importante que explican en la pericia informática, y ahora volvemos sobre el tema, pero tiene que ver, es que hay 3 modos de borrar, de acceder a lo que se llama el método de borrado seguro. Uno es a través de un virus o malware que en el teléfono de Nisman no estaba en la computadora. Y él no lo abrió. El segundo es a través de lo que él contó, control de acceso remoto, que yo te permito, y vos desde que eso es muy común, inclusive en el estudio nosotros lo tenemos, que un operador nos soluciona un problema, no tiene que venir al estudio si nos pasa algo con... Y el tercero, y tampoco tenía. O sea, hay que descartar los 2 primeros. Y explica bien, lo hablé con él personalmente, más allá de lo que dice la pericia, el licenciado Pressman, que era el perito de parte propuesto por la doctora Arroyo Salgado, en representación de la querella, que la otra opción es mediante enchufar un software. Y para enchufar un software... Alguien tiene que estar ahí. Tenés que estar ahí. Entonces, cuando sale esa pericia, yo discutía mucho con la fiscal Fein, porque iba todos los días, y le decía, usted que siempre me dice, no encuentro la segunda persona, acá la tiene. Bueno, no, pero esto no es seguro. Bueno, pero seguro no es nada, pero ya tiene acá una pauta establecida que le están diciendo peritos informáticos de cibercrimen y de parte con unanimidad,
de que alguien estuvo en el departamento de Nisman para borrarle el teléfono. No hay Ahora, otro modo que no haya sido alguien que haya estado presente ahí. La última persona que lo vio con vida fue Lago Marcino a las 20:20 del sábado. Eso es lo que está en el expediente por el momento, que fue la última persona. Porque hay también, no lo sabemos. Hay muchas imágenes del ascensor con mucha gente que no se sabe quiénes son, que bajan y suben del piso 13, ¿no? Cuando baja él y que jamás se presentaron. Porque yo el otro día escuchaba y decía, ¿para qué están citando ahora a los del EPARC? Primero que correspondía hacerlo. Era una medida que había sido pedida hace más de un año por la querella. Tiene esos agujeros. A ver, ¿por qué ahora están llamando? Cuando hablamos de agujero, hablamos de un agujero de 9 meses. ¿Sí? Porque desde que la querella, o las querellas, porque lo pedimos en forma prácticamente conjunta, el estudio que yo integro y el del doctor Lanuse. Usted es abogado de las hijas de Nisman. Nosotros con mis socios Casal y Vigliero en representación de Yara y Cala Nisman, y él de su madre y de su hermana. Lo pedimos, cuando planteamos la incompetencia en diciembre del 2015, que la fiscal Fein dice que no puede establecer ninguna de las hipótesis. Después, cuando renuncia, dice que sería suicidio inducido. En el expediente no hay un elemento de prueba, no hay un mail, no hay un llamado, no hay un mensaje en el contestador. No tenemos nada. Tampoco quiso hacer, como señalaste antes, tampoco se pidió el allanamiento. Y en aquel momento la investigación estaba a cargo de ella. Más allá de que la doctora Palmagini estaba online porque tenía copia de todo, necesitaba el pedido para... Y nunca se terminó de hacer. Después empiezan las idas y vueltas a partir del pedido de incompetencia cuando la Sala Sexta de la Cámara del Crimen dispone el pase a federal. Sí. Ahí la defensa de Lago Marcino interpone, bueno, lo que todos ya sabemos, interpone la casación. Casación abre por única vez en su historia una queja por recurso de casación denegado, además por la Cámara, y saca ese fallo donde decide sacarle la causa federal y volver a mandársela a Palmagini, cosa que nos obliga a nosotros a tener que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que nos diga lo obvio, porque, a ver, acá no ganamos un leading case. Simplemente la Corte aplicó su propio criterio. Cuando un funcionario público, a través de su actuación funcional, es víctima o autor de un delito, tiene que investigar la justicia federal. La pregunta es por qué desde el día 1, si la jurisprudencia unánime y pacífica de la Corte establecía que era justicia federal, desde el día 1 no intervino la justicia federal. Y ahí nos preguntamos quién era el fiscal. Que era Rívolo. El fiscal era Carlos Rívolo, que por supuesto no era influenciable bajo ningún punto de vista, ni afín a aquel gobierno. Entonces, ya ahí aparece el primer gran interrogante. O sea, el fiscal que estaría de turno, que hubiese investigado... Todo. El que hubiese llegado a la escena del crimen. Porque estaba Bernie, el jefe de la policía, que jamás hubiera permitido, el prefecto, toda esta gente durante 3 horas hasta que llegó la fiscal. Incluso hay una cosa que... En principio 3 horas. En principio 3 horas, ¿no? Porque la madre entra a 22:30, había algunas luces prendidas en el departamento, no había nadie, pero se pudo establecer que a partir de ahí para adelante fueron 3 horas con 20 personas y un prefecto, insisto, Aranda, que dijo, yo quise sacarlos para preservar la escena del crimen y no pude porque eran funcionarios nacionales. Era su jefe el que estaba ahí. Sergio Berni, que entró embarrado además al departamento. Pero además hay otra cuestión que también tiene que ver con el teléfono, que no quería olvidar de decirlo, y es que todos esos llamados de todos los que en su celular les consta que se comunicaron con Nisman y en el teléfono de Nisman no están, la gran mayoría fueron hasta el sábado a la noche. Sí, claro. Qué casualidad. El teléfono, desde el sábado a la noche, pareciera ser que se interrumpió. Y todos los que lo conocían a Nisman saben que si llamaba a alguien, él atendía. Tenía buena predisposición. Entonces no es un tema menor que el teléfono se haya apagado misteriosamente el sábado a la noche. Le hago la última pregunta, doctor Romero Victorica. ¿Está acreditado que Lago Marcino llamó a Nisman, como él dice, desde la puerta del EPARC el sábado a la tarde? Porque según la pericia, las antenas dicen que no.
No. Eso vamos a ver ahora cuando se analicen las antenas. En el celular de Nisman no está acreditado, porque no está acreditado el llamado de nadie. Claro. Como no está el tuyo, y no está el de Patricia Bullrich, y no está el de Laura Alonso, ni el de Waldo Wolf, ni los llamados que también me consta, porque estuve en las declaraciones que hizo Hernán Capielo. Claro, y puedo seguir nombrando porque por suerte estuve en las declaraciones de todos. No está el de nadie. Pero hay una cosita que quiero decir que es importante. Porque el otro día dijeron no hubo un gran avance en el 2016, pese a estas idas y vueltas. Y hubo un gran avance en el 2016. Hay dos fallos que son muy importantes. Primero el de la Corte, Sí, claro. que ya establece que intervenga la justicia federal, con lo cual de movida estamos en el foro que tenemos que estar. Y ya se nota que hay avance. Y de ahí no se mueve, más allá de los avances que vos comentabas. Y el segundo, que es un fallo que es muy importante, que si bien es en otra causa, donde yo no intervengo ni puedo tener legitimación activa ahí, porque no soy familiar de las víctimas del atentado, pero la Cámara de Casación Penal Federal, para diferenciar de la otra, ¿no es cierto?, en su resolución, cuando decide hacer la apertura de la denuncia del fiscal Nisman, ¿qué dice? Dice algo que es muy importante. Dice que la denuncia de Nisman era coherente, era plausible, y el otro término que utiliza era verosímil. Verosímil. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan al principio, porque hay que volver para el 2015, cuando de Nisman se dijo absolutamente de todo. El y propio un Bernie esa escarnio misma público semana lo había criticado. de su persona, y no solamente de su persona, sino de su actuación funcional. Ahora la Cámara de Casación en forma unánime, porque también lo vota la doctora Figueroa, que es de justicia legítima y afín al gobierno anterior. Dicen que es verosímil. Sí. Y en aquel momento se decía que Nisman, y hasta hace poco lo he escuchado de algunos personajes vinculados al gobierno anterior, que dicen que Nisman se habría suicidado porque no podía sostener su denuncia, porque era un tenía que ir al mamarracho. Congreso y Bueno, no podía sostener. resulta ser que de un mamarracho que se sostenía que podía llegar a ser y que entonces él llegó al punto tal de autoinfligirse la muerte, ahora resulta ser que la Cámara Nacional de Casación Penal Federal, de la capital federal, establece que hay verosimilitud en su denuncia, aparta el juez de la causa y dice hay que investigar esto. Entonces, a los que sostienen la hipótesis del suicidio, bueno, van a tener que esperar la otra prueba que es tan importante como la que vos estás mencionando con relación a los teléfonos, pero que hay que diferenciar. Una cosa es, primero, determinar un delito, que para eso está la prueba que va a hacer la Junta Interdisciplinaria. Lo de los teléfonos es más a la atribución de responsabilidad que después de ese delito se puede hacer a quienes puedan haber participado de ese homicidio que nosotros entendemos que es la calificación legal que va a tener. Y que no pueden hacer los médicos. Los médicos solo pueden decir si se autoinfligió, y Gendarmería, por supuesto, ¿no? Porque cuando se habla de Gendarmería estamos hablando de médicos forenses, criminalistas, especialistas en balística, en planimetría. Ellos pueden decir si se autoinfligió la muerte o si fue necesaria la intervención de terceras personas. Después será la justicia que trasladará los términos, se autoinfligió la muerte a un suicidio, y si hubo intervención de terceras personas, indudablemente cobra vida. Lo que nosotros sostenemos es que Nisman fue asesinado. Le agradecemos muchísimo, Romero. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias.